no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México que encabezo se quede callado. ¿Qué sucede? Pues perdemos autoridad y lo que estimamos más importante, la autoridad moral. Terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Inicio de semana, 18 de enero del año 2021. Muchísimas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta semana, hermosa semana, día lunes, inicio de semana, siempre con mucha alegría, mis queridos amigos cibernautas que hoy nos ven. Es un placer estar con ustedes durante una hora aproximadamente, platicando de varios temas importantes. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. A nuestros amigos de Las Chuapas, de Agua Dulce, de Nanchital, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de toda la zona sur, de Cozoleacaque, de Acayucan, de Jaltipan, de todos, de verdad, muchísimas gracias por darnos esta enorme oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, ya sabe usted, México exigió la repatriación del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues con esa promesa de investigarlo. Ya sabe usted, el general había sido detenido en los Estados Unidos, pero pues nos acabamos de enterar que así la Fiscalía General de la República, sin más, en voz de su vocero, que es el presidente López Obrador, desechó las acusaciones e hizo público el expediente que le entregó el gobierno de los Estados Unidos, pues algo que también rompe con ese tratado bilateral de confidencialidad que se tiene, ¿no? Y desde luego también hay que analizar que todo eso, ese expediente, pues digo, es una vergüenza lo que hace la Cuarta Transformación con López Obrador, porque todo el expediente, digamos un 70, un 80% está tachoneado, está pues ocultas algunas cuestiones que tienen que ver con datos precisos de la investigación que se llevaba en Estados Unidos y que hoy vergonzosamente el gobierno de López Obrador ha decidido encubrirlo, aunque diga lo contrario. Ha quedado muy mal el gobierno de México en esta investigación, en esta repatriación que exigió. Pues ya sabemos el enorme compromiso que tiene con el ejército mexicano, pero que desafortunadamente pues no solamente queda muy mal parado el gobierno mexicano, sino que el gobierno
estadounidense ve con muy malos ojos lo que está haciendo el gobierno de López Obrador. Y no se trata de ser esclavos, no se trata de ser, digamos, pues el patio trasero de Estados Unidos. Se trata de que, sobre todo en el tema comercial, son nuestros grandes aliados, así lo vemos. Durante muchos años hemos visto cómo Estados Unidos pues también le ha hecho groserías a México, pero también es importante señalar que la diplomacia tiene que estar basada en otro tipo de acuerdos en los que no se vulneren tampoco los tratados o los acuerdos que se tengan. Es decir, ciertamente Estados Unidos tenía una investigación contra el general Salvador Cienfuegos. El gobierno mexicano, pues incluso en voz del presidente, ha dicho que todo fue, fíjese usted, una fabricación de delitos, cuando en Estados Unidos estamos hablando de una de las mejores agencias de investigación que ha llevado a la cárcel a personajes importantísimos del mundo del narcotráfico. Y no estamos diciendo que el general Salvador Cienfuegos sea culpable o sea inocente. Lo que estamos diciendo es que de una forma burda, pues más bien una burla para los mexicanos, López Obrador, vocero de la Fiscalía General de la República, salió a decir que no había delito que perseguir, que eran puros pantallazos de celulares, que era todo lo que habían mandado. Pero cuando vamos a ver el expediente, entre un 70 y un 80% está tachoneado el expediente, grueso el expediente, y que allá en Estados Unidos sirvió para llevarlo ante un juez. No crea usted que es cosa menor lo que le estoy diciendo. Todo el expediente sirvió para llevarlo ante un juez que, al punto de ser juzgado por la información que se tenía, en donde estaba involucrado con el cártel de los Beltrán Leiva, pues México decidió pues inconformarse, y está bien. Al final de cuentas dice uno, bueno, eso estuvo bien, porque es un general y ¿por qué no me dijeron nada? Si usted quiere tomarlo así, adelante. Lo que no está bien es que lo trajo con la promesa de investigarlo. En una semana, en 2 semanas, el gobierno mexicano decidió no imputarle ningún delito, no guardó ni la forma siquiera de llevarlo ante un juez de control para que éste decidiera su situación jurídica. Por eso le digo que la forma es burda, pero también es una burla, ¿no? Porque no cuidaron las formas. Caray, esto deja muy mal parado al gobierno de México ante los Estados Unidos. Y repito, no se trata de ser el patio trasero de ese país, se trata de sacar el mejor provecho, sobre todo ahora que firmamos ya un acuerdo comercial, en donde usted también debe de saber, hace unos días el secretario de Energía y el de Economía de los Estados Unidos enviaron una carta a México donde se ponen en riesgo las inversiones privadas en el sector energético, violando normas que están contenidas en el propio tratado. Y esto pone en peligro nuestro tratado de libre comercio, y sobre todo en este momento cuando atravesamos una severa crisis económica, en donde una parte muy importante que ha sostenido a nuestra economía han sido los 37,000 millones de dólares de remesas de nuestros paisanos que han llegado aquí a México. Las remesas me refiero. Digo, sinceramente, ¿cuál va a ser el camino que va a tomar Joe Biden cuando el día 20 de este mes tome posesión? Estamos hablando de 2 días. O y mañana, y listo, el 20 tiene que tomar posesión. Entonces, la verdad es que estamos en un momento muy crítico, cuando el general ha sido señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Ahora ya salió a decir el general, creo que salió por ahí, que ni BlackBerry tiene,
Imagínese usted, ¿no? O que en las investigaciones parece ser que salieron a decir ahí el propio secretario de Relaciones Exteriores que no hay BlackBerry, que no tenía el general y que son puros pantallazos ahí de celulares, hombre, usted que andan ahí fijándose en esas cuestiones, ¿no? Bueno, fueron cientos de millones de dólares que según un jefe del cártel de los Beltrán Leiva le pagó al general para su protección. Repito, se presume inocente o toda persona es inocente hasta demostrarse lo contrario, pero esto lo debió haber hecho un juez de control que ante el caso que hubiese presentado la Fiscalía General de la República hubiera determinado su situación jurídica. Si no había elementos para vincularlo a proceso o primero para formularle esa imputación, pues ahí hubiese salido y hubiese sido mucho mejor. Pero el gobierno mexicano decidió seguir perdiendo un activo muy importante que es el que lo llevó a la presidencia de la República. Primero, el combate a la corrupción y a la impunidad, basado en algo muy importante, que es la credibilidad. Y eso ha quedado descartado ya en este gobierno. Lamentable, porque el presidente de la República se sigue metiendo en camisa de 11 varas. ¿Cómo va a reaccionar Joe Biden? ¿Será que en algunos casos de esta naturaleza le puedan informar nuevamente al gobierno mexicano lo que están haciendo? Porque justamente cuando declaran que son infundadas todas las pruebas, en el diario oficial de la Federación dieron a conocer que de aquí en adelante la DEA le tiene que informar al gobierno mexicano lo que hace en nuestro país. ¿Usted cree que lo van a hacer? ¿A poco cree que le van a decir los métodos de investigación cuando ahorita ya mandamos el mensaje que no hay confianza para llevar ante la justicia a un presunto o a un probable delincuente? Yo se lo dejo a su análisis. Usted es la persona que lo va a decidir mucho mejor, pero honestamente yo creo que el gobierno mexicano ha mandado una muy mala señal. Y déjeme decirle, el tema de la inseguridad no ha cesado. Lo que pasa es que lo de la pandemia ha opacado todo eso. Pero en el tema de la inseguridad ha cobrado más de 70,000 vidas en este país en 2 años que lleva el gobierno. Casi el doble de del gobierno pasado en los 2 primeros años. Nada más para que tenga usted una idea. Lo cual significa que en materia de seguridad estamos peor que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y mucho peor en el gobierno de Felipe Calderón, donde se supone que se abrió la puerta del infierno para el combate a los cárteles de la droga. Una guerra innecesaria, según han dicho. Pero que en manos de estos 2 últimos gobernantes, y el que tenemos hoy, o sea, en manos de Peña Nieto y el de hoy, pues ha rebasado todo lo que usted se pudiera imaginar. Este gobierno, el de la Cuarta Transformación, ha sido un verdadero desastre en ese tema. Le repito, más de 70,000 muertos, por ahí le voy a dar la cifra exacta, pero más de 70,000 muertos en estos 2 años de gobierno. Casi el doble de Felipe Calderón y un poco más de lo de Enrique Peña Nieto, lo cual habla de la ineficacia, de la falta de estrategia. Abrazos y no balazos, eso no ha servido para nada. Chanclazos, reglazos, jalones de oreja, acusaciones con la mamá o con la abuela, no ha servido para nada. La liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, fue otro duro golpe a la credibilidad de este gobierno. Es terrible tener a esta clase de gobierno. ¿Sabe por qué? No tanto a veces por lo que suceda, sino porque lo que dice se estrella siempre con la realidad cruda, mortal, de restregarle en la cara a esta Cuarta Transformación, que no solamente son iguales, sino peores a los gobiernos pasados. Lamentable, pero es una realidad. Habrá quienes piensen diferente, de acuerdo, cada quien tiene sus propias ideas,
y son libres de analizarlo. Que chairo, que fifí, que conservador, que neoliberal, lo que quieran. Pero lo que estamos viendo el día de hoy deja de verdad un mar de dudas si este es el gobierno que realmente eligió el pueblo para hacer lo que está haciendo el día de hoy, y que busca por todos los medios apoderarse y destruir a nuestras instituciones, aquellas que son un contrapeso y que le sirven a la sociedad, a los mexicanos, a los ciudadanos. Entonces, la verdad, sí, habría que ver que si esto que estamos haciendo, si lo que está haciendo el gobierno mexicano, lo está haciendo bien. Yo tengo mis dudas, sinceramente tengo mis dudas con respecto a esto, porque pues sinceramente yo veo a un país en este momento que se ha venido pues deteriorando aún más de lo que ya estábamos, y eso sí es muy grave. En fin, el caso es que López Obrador, vocero de la Fiscalía General de la República, pues salió a decir que los cargos en contra del titular del ejército mexicano fueron consecuencia de una irregularidad o de irregularidades de la investigación de los Estados Unidos. Recuerde usted, esto sucedió en octubre del 2020, y que este arresto causó un terremoto en la política mexicana, porque se trataba de un alto funcionario, el más alto funcionario, un rango el más alto, secretario de la Defensa, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue una investigación de la DEA, y que en base a la sólida investigación y a las pruebas que tenía, pues lo llevó ante una corte, y de ahí fue extraído para traerlo a nuestro país con el compromiso de que este gobierno iba a realizar una investigación y que se confiaba en que esto se cumpliera. No fue así. Este es el gobierno que se eligió. Si el arresto cayó como una bomba, la exoneración del general por parte del presidente de la República, porque hasta ahora ya pensamos qué tanto sabe el general del gobierno de López Obrador, y se ha especulado, y usted lo sabe, que López Obrador pudo haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña electoral. Se ha venido diciendo, se ha venido manejando el saludo de la mamá con la mamá del Chapo, y luego la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. ¿Qué tanto hay de cierto en todo esto? Pues nos quedamos con eso, porque una y otra vez se ha manejado que el presidente pudo haber recibido dinero sucio para su campaña. Y mire usted si no podrían ser capaces. El hermano del presidente, Pío López Obrador, fue cachado recibiendo dinero para la campaña electoral. Claro, dijeron que eran aportaciones para el movimiento. La verdad es que es corrupción y es dinero. ¿Usted sabe de dónde viene ese dinero? ¿Usted puede darse una idea si vino de algún acto criminal? Bueno, ese es el presidente que tenemos. Es el que escogió la gente, pero ha resultado una verdadera decepción en su manera de trabajar. Usted tiene la mejor decisión. El general Salvador Cienfuegos no fue juzgado en los Estados Unidos con la confianza de que sería juzgado aquí en nuestro país, pero ya vimos que eso no sucedió. Así que también se habló de que hubo una presión muy intensa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los más altos rangos de la defensa. Ya ve que ahorita, y luego esa es la otra parte que hay que analizar, porque el presidente, según se sabe, también se ha sostenido con el ejército. Su gobierno lo sostiene con el ejército. El ejército vacuna, el ejército construye, el ejército administra. El ejército está realizando unas grandes tareas en nuestro país,
que no están dentro de sus funciones. Y por eso se habla también de que el presidente López Obrador cedió a las presiones del ejército mexicano para que solicitara la extradición del general Salvador Cienfuegos. E incluso se dice que el actual secretario de la Defensa es gente cercana a el general Salvador Cienfuegos. De ese tamaño, usted lo analizará. Por eso es que el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, pues solicitó que el general fuera traído a nuestro país. Un hecho sin duda sin precedentes y en la cual el gobierno estadounidense retiró de manera sorpresiva los cargos de narcotráfico que pesaban en contra del general Salvador Cienfuegos y lo regresó al país con la condición de que fuera investigado aquí. No se hizo, ya no se hizo y queda muy mal el gobierno mexicano. Usted tiene la mejor opinión, luego no vayan a pensar que eso lo estoy diciendo yo nada más por decir. Lea usted todo lo que hay, lea usted todo lo que estamos viendo en los diferentes medios de comunicación y se dará cuenta que no es un invento nada más, ¿no? Para que usted lo tenga en cuenta. Cienfuegos, la venganza y el futuro con Biden. Hoy escribe Carlos Puch. El viernes pasado, dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo público completito el documento que le entregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual se había fundamentado la orden de arresto contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Bueno, pues esto que dieron a conocer también viola, porque es confidencial, viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambas naciones. Esto causó un escándalo, porque pone en duda si las agencias y el gobierno de Estados Unidos seguirían compartiendo información con el de México. Claro, al gobierno de Estados Unidos se le olvidó, por supuesto, que ellos habían actuado de la misma manera, en cierta medida, ¿verdad? Sí, es cierto, no avisaron nada, desde luego, ¿verdad? Pero estos casos que son algo delicados, creo que pueden traer consecuencias más graves todavía. Ya veremos si esto trae consecuencias más graves. Ahora ya tenemos el expediente. Y vamos a ver, está todo tachoneado, ya no hay nada que hacer. Queda en duda la inocencia del general y queda en duda también el combate a la corrupción y a la impunidad del presidente López Obrador. Diríamos pues que hay un falso combate, hay una doble moral del presidente López Obrador. Caray, qué grave el asunto. Bueno, en fin, la verdad que hay muchas cosas que tratar. Por ahí le voy a recomendar que lea usted una columna de Salvador Camarena que se llama AMLO y 100 cuentos, ya no 100 juegos, sino 100 cuentos, ¿no? Y el cuento de investigamos exhaustivamente al general Cienfuegos antes de absolverlo. El cuento aquel de que el ejército se iría, porque lo dijo López Obrador, se iría a sus cuarteles, el de que no iba a encubrir a nadie, el de que no somos iguales, el de que la Fiscalía de la República es autónomo y 95 cuentos más. No, está buena la columna, léala, es de Salvador Camarena, está en El Financiero. López Obrador y el cuento de investigamos exhaustivamente al general Cienfuegos antes de absolverlo. Es cierto. En fin. Oiga, ¿y qué pasa con lo del COVID-19 y los siervos de la nación? Pues no, que habían dicho que primero los médicos, los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, todo el personal de una institución de salud en todo el país. ¿Qué pasó? No, pues nada, que los siervos de la nación pues son los que andan censando y andan viendo todo esto. Bueno, pues ya le están poniendo su vacunita para que no se nos vayan a enfermar y ya sabe usted, se vaya a acabar ahí el tema electoral que trae el presidente, que necesita que esos que hoy reciben los programas sociales voten
por su partido, voten por sus candidatos para seguir manteniendo el poder, un poder que poco a poco se ha ido enterrando pese a que mantenga él el control absoluto. El poder se viene enterrando porque el poder, cuando se socavan sus cimientos, aunque los absorbas, destruyes a la democracia, que es la que sostiene los pilares fundamentales, ¿no?, de esta democracia. Destruyes a las instituciones, pierden credibilidad los diputados, destruyes al órgano electoral, destruyes a los contrapesos sociales que sirven a los ciudadanos y te apoderas de todo. Pero cuando haces eso, te conviertes en un tirano, en un autoritario. Nuestra democracia no merece eso. Es lamentable lo que estamos viendo con este señor, sinceramente. Bueno, los siervos de la nación suman otra polémica por recibir ya la vacuna. López-Gatell aclaró que ellos también están incluidos en el plan de vacunación, al igual que usted, hombre, que tiene 60, 70 años, usted está incluido, nada más aguántese tantito. Primero vamos con los siervos de la nación, porque pues ya sabe, ellos están en la primera línea de batalla. Oiga, ¿y no serían los de la primera línea de batalla también aquellos que todos los días nos rifamos el pellejo para ir a trabajar y sostener esta economía? A ver, todos tienen que tener la vacuna, estoy de acuerdo, sobre todo las personas adultas mayores. Pero las personas adultas mayores normalmente están en su casa, ¿no? Quienes salimos a trabajar, según evidencia científica, porque hay que basarnos en evidencia científica, son las personas de entre 35 y 55 años de edad. Son los que todos los días, o somos los que todos los días salimos a trabajar para generar riqueza, para generar recursos, los que mantenemos viva el Producto Interno Bruto, digamos así, la economía, digamos así, que es lo real que mantenemos y sostenemos con nuestro impulso diario de salir a trabajar y generar con nuestras compras. Usted hoy fue a trabajar, sale de su trabajo y se va a comprar al mercado, o va usted a una tienda comercial, ¿no? Eso es lo que también habría que analizar. Los siervos de la nación están trabajando en un programa que es el de andar censando, el de andar viendo quiénes tienen el programa social, y está bien. Pero sabe, hay un sector vulnerable que somos los que todos los días también salimos a trabajar. Y la evidencia científica dice que los que más en riesgo están son la gente que está en el mercado laboral ahorita, en este momento. Entonces, en todo caso, pues también tendría que ser así, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que don Hugo López-Gatell dijo: calmantes, cálmense, no se vayan tan acelerados. Primero mis muchachitos, siervos de la nación, que son los que nos van a dar el voto, que no se nos enfermen, porque pues entonces quién va a llevar y quién va a inducir el voto para que vayan a votar los que están en los programas sociales, así como pasaba en los gobiernos anteriores, hombre, igualito. Bueno, pues que se están poniendo sus vacunas. Hubo protestas, si no mal recuerdo, creo que fue en Mérida, hubo protestas de los doctores, por ahí tenemos las imágenes también, hubo protestas de los doctores porque dice: ¿cómo es posible que se estén vacunando otros? Y nosotros, los que estamos aquí en el hospital, no nos están vacunando. ¿Por qué a los siervos de la nación sí y a nosotros qué? Bueno, este es el gobierno de la Cuarta Transformación, por si no se ha dado cuenta usted, o de formación podríamos decir, ¿no? Así están las cosas, los siervos de la nación, los primeritos en la aplicación de la vacuna, y esto ha causado mucha polémica por no ser personal médico que está en la primera línea frente a la epidemia, según, pero como dicen que andan viendo a los ciudadanos ahí censándolos, pues están en la primera línea, según ellos. Quíteles la idea. No, es una asquerosidad este gobierno, sinceramente.
En redes sociales y medios de los estados se reportó que servidores de la nación en municipios de Jalisco y Guanajuato habían recibido la vacuna del COVID-19, lo que causó indignación, pues hay muchas quejas de médicos, camilleros y paramédicos que no han sido contemplados para ser inmunizados. Los servidores de la nación, quienes son los encargados del levantamiento del censo del bienestar del actual gobierno, a través de los que se reparten los programas y ayudas sociales, ahora también coordinan las brigadas correcaminos de vacunación. Imagínese usted. Caray. Ahí están las cosas. Los servidores de la nación recibieron sus vacunas. Los correcaminos, la brigada de los correcaminos de vacunación, ellos encabezan eso. Bueno, es de verdad, es un caso grave, como grave es nuestro país en este momento frente a la pandemia del coronavirus. De verdad es un caso grave lo que estamos viendo con esto, y es un caso grave que en todo el mundo México se ha visto como algo delicado. El cuarto país con más número de muertos. Pues para que tengan ustedes una idea. Y en México usted ve casi normalmente ahorita, en México está usted viendo normal, si usted quiere checarlo, a mucha gente que va con su tanquecito de oxígeno. En la calle, haciendo sus compras, lleva su tanque de oxígeno. Pues sí, la verdad, porque pues mucha gente tiene miedo y lleva su tanquecito de gas, o va a ir a comprar su tanquecito de gas para el pariente, para el primo, para el tío, para la mamá, para el papá, para el hijo, para la hermano. Van a comprar su tanquecito de gas para tenerlo ahí, porque en México en este momento están pasando una situación muy difícil, muy lamentable. Si en sus manos está, ni se acerque a la Ciudad de México en este momento. De hecho, el 90% del país está en un grave riesgo de infección. Los focos rojos están prendidos. No se acerque a la Ciudad de México a menos que sea necesario, pero ya sabe usted, tendrá que ir con todas las medidas de seguridad, doble mascarilla si es posible. Así que el sistema de salud está enfermo y le urge pasar ya a una terapia intensiva con más recursos presupuestales, con más personal, con políticas públicas en alimentación y otros diversos apoyos. Es lo que estimó María Carrillo Farga, profesora del Departamento de Salud Pública de la UNAM. Está cañón, ¿no? México es un caso que pasa por una situación grave, por la alta cantidad de contagios, desde luego, ¿no? En fin, sí está grave el asunto. Y bueno, a ver qué más viene en todo esto, pero pues lo del COVID-19 sí es algo muy delicado. Por cierto, hoy les recomiendo la columna de Pablo Iriar, escribe en El Financiero: Estados Unidos, México, los vecinos se alejan. La administración de Joe Biden, que asume el poder precisamente pasado mañana, va a atacar con rigor el COVID-19, pues piensa que ahí está la fuente de la crisis humanitaria y económica. También piensa que hay que invertir en apoyo a las personas y a las empresas que son víctimas de la pandemia para que permanezcan en pie. Así que el gobierno de México tiene un enfoque distinto, opuesto. Aquí no cree usted que hay tanto apoyo. Total, dicen que el presidente tiene fuerza moral para destruir todo, ¿no? Una capa así como de Superman, el detente, las estampitas y todo eso, hombre. Con eso es suficiente, no se preocupe, hombre. Esos son los mensajes que manda el presidente López Obrador. En cambio, el de Estados Unidos dice: no, vamos a invertirle, porque la crisis tiene que ver con la cuestión del COVID, y esta crisis humanitaria la vamos a atacar dando mayores recursos a al programa de salud. El gobierno de México tiene un enfoque distinto, ya lo dijimos. A ver si no hace que esto siga incrementando los contagios en nuestro país, y las cifras que tenemos no son nada
halagüeñas, sinceramente, están en una situación algo lamentable la verdad, y todo esto va a ser un poquito, se va a ir incrementando, y esto la verdad que sí, sí va a ser, se va a poner aún más complicada la situación. Ojalá y se invirtiera en mayores recursos a los hospitales, al sector salud, como lo va a hacer Estados Unidos, pero pues aquí parece ser que hay otros datos, como siempre, ¿no? Bueno, así están las cosas, vamos a ver qué más viene, pero por lo pronto le digo que el general Salvador Cienfuegos está en su casita de a jefe, y quien lo moleste. Ni siquiera fue capaz la Fiscalía General de la República. Hay una inmoralidad total de Alejandro Gertz Manero, este personaje que a mi punto de vista, con un gran conocimiento jurídico, catedrático, de verdad yo pensé que la Fiscalía sería autónoma, también yo lo pensé, me fui con la finta, debo reconocerlo, pero ni siquiera la Fiscalía General de la República fue capaz de salir a decir que no había encontrado elementos y siquiera hubiera expuesto algo más en concreto, no que tuvo que ser el presidente de la República en un acto de sumisión por parte de la Fiscalía de que el mandatario saliera a realizar su trabajo como un vocero de la Fiscalía General de la República. Este es el presidente que dijo que la Fiscalía General de la República era autónomo. Una falsedad, de verdad, de las más horrorosas. Pausa y regresamos. No se vayan, amigos, todavía vamos a platicar de varios temas muy importantes. Gracias por estar con nosotros aquí en NP Noticias de la Tarde. Regresamos.